Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy les traigo video, un video más del canal, que es algo difícil para mí hacerlo porque va a ser algo largo y yo lo quiero hacer cortito, como de 15 minutos o menos. Así que para ahorrar tiempo comencemos. Es un narrando mi historia o narrating my life si sería en inglés. Em, Bueno, comenzamos, pero primero tenemos que remontarnos más o menos por allá por el año 1945, cuando recién comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Mi bisabuelo y mi abuelo estando joven, bastante joven, huyeron de la Segunda Guerra Mundial y se fueron hacia Perú. O sea, eran japoneses y se fueron a Perú. Y ahí se quedaron bastante tiempo, bastantes años, hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial. Después regresaron a Japón. Em, Mi bisabuelo murió y mi abuelo tuvo una hija. Tuvo... En Japón tuvo tres hijas y un hijo. Una de esas hijas era mi madre. Después de eso, mi abuelo regresó a Perú porque se había separado de su mujer. Entonces regresó a Perú, conoció a otra mujer y ahí tuvo otra hija. Y en este caso esa hija era peruana, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, ya pasando del tema de mi abuelo a mi mamá estuvo viviendo mucho tiempo en Japón hasta que mi abuelo enfermó y después tuvo que regresar, tuvo que ir a Perú. Ella en Perú, ya con mi abuelo recuperado, conoció a mi papá, que aún no eran novios, sino que eran solamente amigos. Después de eso, mi mamá regresó a Japón y mi padre, que aún no era mi padre, tuvo una hija. Y allá en Japón mi mamá tuvo un hijo. Y entonces, después de ambos separarse de sus respectivas parejas en aquel entonces, em, mi mamá regresó a mi mamá regresó a Perú y por casualidades del destino, mis, ellos, ellos se volvieron a encontrar. Entonces, bueno, algún tiempo después se hicieron novios y les agarró la calentura y me tuvieron a mí. Bien, ahora paso yo a mi vida, ya contado de una forma bastante corta, eh, como sería la vida de mis abuelos y de mi mamá, para que ustedes entiendan que la historia de mi padre no tiene mucha importancia acá. Bueno, yo no pasó nada interesante hasta los 5 años, porque yo vivía en Perú, lo más bien, y por temas económicos mi padre a los 3 años creo me tuvo que dejar para irse a Argentina. Y después de 2 años, cuando yo tenía 5 años, entonces fuimos con mi mamá a Argentina porque la economía en Perú no era muy buena, que digamos, era muy mala. Entonces mi, mi padre envió dinero para que nosotros compremos pasajes y vayamos a Argentina. Y bueno, venimos a Argentina y acá estoy en Argentina. Bien, ahora voy a dividir en secciones, no cronológicamente, si de alguna manera se puede decir, cómo sigue mi vida. La sección número uno sería los estudios. En la primaria, porque no hice preescolar o kinder o jardín de infantes como se le suele decir, yo no hice eso, directamente pasé a primer grado porque yo ya sabía todo lo que se enseñaba en el kinder porque mi abuelo me enseñó. Bien, en la primaria nunca fui muy bueno hasta cuarto grado. Después de quinto grado sí me puse las pilas y me puse a estudiar un montón y ahí salió el yo nerd. Bueno, que no
Actualmente soy un nerd, no hay mucha lógica, mucho problema tampoco tengo, pero bueno. Entonces, en primer grado no pasó nada interesante, más que estuve en una escuela y después en segundo grado me pasaron a otra por temas de la cercanía de la casa y todo eso, porque esa escuela estaba muy lejos y había una más cerca. Entonces me cambiaron de escuela en segundo grado. En segundo grado ahí comencé a sufrir bullying por cosas bastante estúpidas como es que yo desde segundo grado usaba el cabello bastante largo y me trataban como que si fuera una niña por tener el cabello largo y todo eso. Después por ser bastante bajito, ya que en aquel entonces creo que medía 1,25 m y los demás eran un poco más altos que yo. Y me decían que era un enano y cosas así, bueno, sin importancia. Después, como yo no les hacía caso y ellos me comenzaron a pegar, por lo cual yo tuve que aprender a defenderme. Pero el tema del bullying lo voy a dejar en otra sección. Em, bueno, bueno, en el estudio, ¿no? En segundo grado tampoco fui muy aplicado, no era muy responsable tampoco con las tareas. Así de vez en cuando, sí, no era que era tan flojo. Y después de eso, nada, no había ninguna tarea tampoco. No eran muy difíciles, así que los podía hacer sin ningún problema, pero cuando se me cantaba la regaladísima gana lo hacía. Después en tercer grado, las cosas comenzaron a ir peor en el bullying, pero como dije lo voy a dejar en otro asunto. Y ya van a ver por qué comenzaron a bajar drásticamente mis notas en tercer grado, por el tema de bullying que ya lo voy a hablar. Eh, bueno, quizás lo hable en otro video, quizás lo separe en secciones de narrando mi historia. Y bueno, bajaron drásticamente mis notas y no... Aparte, en educación física mis notas no eran muy altas porque solamente jugaban fútbol y yo no era muy bueno en el fútbol. Yo me destacaba más bien por... no lo hacía en educación física, pero me gustaba mucho el karate y yo practicaba desde mi casa y después me mandaron a una escuela especializada en karate. Después de eso yo tuve que aprender a pelear por el tema de bullying, pero como dije, lo voy a tener que hablar en otro video. El tema es que a mí yo no me llevaba muy bien con los profesores debido a que me decían que yo era muy violento, pero en realidad no veían el otro lado del asunto, que era que los chicos me, me molestaban y me golpeaban y que me hacían bullying. Y por eso y por la preocupación bajaron mis notas. Y bueno, en cuarto grado ya se puede decir que hasta mitad de año, un poquito antes de mitad de año, las cosas mejoraron. Y después llegaron unos chicos nuevos que eran bastante jodidos. eh, Eran muy hinchabolas, la verdad. Muy hinchabolas. Y, y pues que me comenzaban a molestar. Un día yo estaba en el baño, estaba haciendo de mis necesidades y me abrieron la puerta. Y bueno, básicamente estaba orinando y no pasó nada más que me vieron la espalda. Pero eso a mí me molestó y yo decidí acusarle con mi padre, que en aquel entonces no sabía mucho del tema, pero después habló con la directora y la directora sabía mi caso desde el tercer grado cuando decían que yo era eh, muy molesto, pero no era así. Quizás un poco sí, pero no en el tema del bullying, porque ¿por qué molestaría yo con eso? O sea, nunca se ha visto que alguien molestase a propósito para que le pegasen. Entonces me cambiaron de escuela porque yo ya estaba harto y le pedí a mi padre que por favor me cambiara de escuela. Conocí una escuela un poco mejor, va mucho mejor, y me cambiaron de escuela. Eh, en esa escuela yo iba bastante bien, pero no duré mucho, duré como 7 meses.
y me cambiaron a otra escuela porque nos mudamos. Esa escuela era la peor a la que yo fui, la verdad. Nunca, nunca fui a una peor escuela que esa. Me hacían mucho bullying por el tema de que soy peruano, por el tema de que tengo varias razas en mí, ¿no? Porque mi padre es descendiente directo de española. Y bueno, mi madre es descendiente de japonés. Y entonces yo soy peruano, entonces me decían que yo era como una mezcla extraña y va. Y fue de lo peor ahí. Bueno, también fueron sinceros conmigo y dijeron directamente no me querían. Con lo cual yo me sentí bastante mal y mi mayor refugio fue mi familia, mi mayor refugio. Yo ya no quería ir a la escuela, no tenía ganas de hacer nada, ya mis calificaciones bajaron incluso más, porque en mi otra escuela, en la anterior a la que les estoy diciendo, em, mis calificaciones subieron mucho mejor ya que ahí no sufría ningún tipo de problema. Y bueno, entonces a mi familia enterarse de esto después de que yo regresase a mi casa golpeado, me cambiaron de nuevo a la escuela anterior. Y ahí continué bastante bien en esa escuela y bueno, terminé la primaria. Ahora en la secundaria no pasaba nada fuera de lo común, más que tuve que alejarme de las drogas y del alcohol para poder seguir con mis estudios normalmente, ¿no? Y entonces fue algo difícil ya que había gente que me incitaba, ya sea en la escuela. En la escuela fue mucho menos, pero por el barrio, aunque eso lo voy a hablar después, eh, bueno, a medida que la gente se quedaba de año, para mí fue un poco más fácil, pero el tema fue en segundo año donde tuve más complicaciones con las drogas y el alcohol. Pero igual me mantuve al margen y lo pasé. Ahora en tercer año pues me va mucho mejor. Muchas gracias por el video, dale like si te gustó, dale dislike si no te gustó. Suscríbete aquí abajo y nada, comenta si es que algo quieres que cambie, si es que no pidas mejores ediciones porque no las vas a obtener, la verdad. Bueno, estaré regalando corazones a todo aquel comentario que no diga, lo estás viendo en 2020 o like si esto. Si pides like no te daré corazón directamente. Bien, gracias por ver, espero que lo hayas disfrutado, así como yo lo disfruté haciéndolo. Y nada, hasta luego. Muchas gracias por verlo.